Buenos días, doctor. Hola Miguel Ángel, hola Johnny, Caterín, Daniela, buenos días. Hola David, buenos días. Luisa, María José, buenos días. Santiago, buenos días. Valentina, Alejandro, hola Isabel, buenos días. Hola Kevin, buenos días. Kevin había quedado a presentarnos a su pendiente. Paula Cristina, buenos días. O si se había desarrollado, ¿no? Bueno, muchachos, estamos 28 personas. 28. 28, 30. Están 18 todavía. Bueno, muchachos, ¿algún comentario, algo por aclarar, definir? ¿No? Carol, algo pendiente por decirnos. No, Santiago. No, doctor, creo que ya elegimos los grupos de las exposiciones, ya sería es más cuadrar fechas, terminar los temas y cuadrar ya las fechas. Perfecto. Con respecto a eso, pues vamos trabajándole, pues porque en algún momento, pues a veces, pues me parece que es bueno como ir haciendo como presentación de ellos para que en el momento de hacer la presentación no se vuelva como una actividad pesada, cansona y de falta de interés. A diferencia de que si lo hacemos en el momento que yo estoy dando una clase, hacemos la presentación de unos casitos intermedios, pues pueda ser un poquito más dinámico. Y, de ejemplo, pues yo creo que ya todavía ninguno tiene algo, ¿cierto? Ningún grupo. Me imagino que no. Pero entonces, vamos para la clase del próximo jueves, entonces de pronto sí pudiera asistir que algunos tuvieran, al menos de los temas de los cuales ya hemos hablado, pues lógicamente. Y pues lo que corresponde pues a la patología del sistema vascular, hasta lo que llevamos. Y el examen es al fin del miércoles. Sí. Pues ayer no dijeron pues en la reunión de la fecha. Muchachos, algo que tenía que comentarles. ¿Aló? Ay, Felipe, qué pena, no le escucho. Felipe. Listo. Va a ser el lunes. El lunes 9. Lo va a pasar para el lunes. ¿Listo? Bueno, no, yo pensé que era la semana entrante. No, perfecto, listo. Sí, era para la siguiente semana, los de digestivos. Bueno. Sí. Perfecto, listo, perfecto. Bueno, muchachos, algo que tenía que comentarles es con respecto a, en este mes de noviembre, la idea es realizar 2 laboratorios de los aspectos pues, patológicos de lo que hemos hablado durante el semestre, en el cual pues tenemos material, pues hay unas plaquitas básicas con respecto a corazón, hay algunas buenas con respecto al sistema respiratorio y del sistema inclusive vascular, porque es muy dado que en el hematológico es algo muy complejo y el archivo de esas placas, como es material hemático, hace que eso se decolore y se deteriore de una forma muy rápida y debe ser entonces de muestras tomadas recientemente. Además que es complejo y son unos detalles de celulares muy de pequeñeces y no creo pues que forme parte como de nuestra competencia. Entonces la idea es hacer 2 laboratorios en el mes de noviembre. Pues ayer nos confirmó que definitivamente pues la presencialidad es imposible para actividades prácticas y pues de laboratorio pues con tan poco. Entonces
pues, pues el tema pues, es realizarlo en forma virtual, en la cual a través de una presentación o en una forma más didáctica podría ser un video mostrando pues, las imágenes, y ante esas imágenes pues se entrega previamente un derrotero o una serie de puntuales, de hechos puntuales como estilo por talleres donde ustedes van a responder con respecto pues, a lo que se viene en esas imágenes. Hay algo que pues, es necesario, pues que estoy pidiendo permiso y pues, es muy posible que si no lo den, de poder asistir al laboratorio. Ese hecho de poder asistir al laboratorio soy yo para poder de las placas que existen pues como parte del archivo es para tomar fotos y realizar videos. Ante eso, también pues solicité que si podía darse la presencia de 2 o 3 de ustedes que en forma voluntaria quieran acompañarme a realizar este montaje, y en la cual pues están haciendo eso, la actividad pues el permiso para poder realizar este tipo de actividad, probablemente pues con todas las normas pues que se tienen establecidas para realizar este, esta disciplina. Entonces, si de pronto existe algunos que me quieran acompañar, eso sería lógicamente después del examen, en una sección pues, de asistir al laboratorio, pues bienvenidos que me quiera pues como colaborar con eso. También se habló algo, pues yo no tenía, creo que no tenía o nunca he mirado conocimiento de que las clases están en YouTube. Y pues ayer se habló a algunos docentes con respecto a eso y parece que eso no se puede realizar. Entonces, de pronto, mientras que se toma la decisión, pues eso están haciendo una averiguación pues, de tipo jurídico, y pues no abstengámonos de subirlas por ahora. Y si dan el aval de que si no hay problema con eso, pues entonces se sigue haciendo. Pero pues quería pues comentar con respecto general respecto a eso. Bueno, si existe pues algunos, ustedes pues que en forma voluntaria pues quieran asistir conmigo, entonces me lo hacen saber en otro momento o ahora o a través pues de nuestro representante. Bueno, muchachos, hoy algo más pues para comentar o algo adicional a lo que yo dije. Y hoy vamos entonces a hablar de las patologías inflamatorias e infecciosas, o sea, la patología de los vasos sanguíneos arteriales, pues en una forma pues exclusiva. Bueno, ustedes me dirán si comenzamos o algo más que mencionar o decir. No, está bien así. Sí, doctor. Bueno, gracias. Chico. Bueno, estamos 33. Perdón, muchachos. Bueno, ya estamos 33 personas. Voy a tenerlo pues acá presente.
de asistencia pues el día de hoy. Bueno. Hacer la inclusión pues en este tema de la vasculitis. Hacemos indudablemente la definición y hace referencia a que es a la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos en forma no exclusiva, pero que sí en frecuencia y en importancia, como son los vasos sanguíneos arteriales, los cuales te van a generar una serie de signos, sintomatología, que algunos la comparten y que hay una serie de presentaciones clínicas que pueden ser no tan claros ni tan manifiestos o determinantes para considerar de que estamos enfrentados hacia una patología inflamatoria de vasos sanguíneos. Es de esperarse que se pueda comprometer cualquier tipo de vaso sanguíneo, inclusive mm, el hecho de comprometer una de las capas o llegar a comprometer todas las capas del vaso sanguíneo. Y lo que les comentaba, es posible que las presentaciones clínicas se den en una forma como de síntomas generales, como la presencia de mialgias, que es muy frecuente, de artralgias, manifestaciones generales de isquemia aparentemente de tipo... Perdón, muchachos, un segundito. Aló, aló, aló. Hola, Néstor.
Qué pena, muchachos, disculpas, pero tenía que atender una llamada. Bueno, entonces estaba haciendo mención de que es una serie potencial de signos, sintomatología que en alguna forma, o sea, lo consideramos como parte de los diagnósticos, es que puedan ser lesiones secundarias a procesos de isquemia vascular. Patogénicamente la vasculitis se ha encontrado que hay dos mecanismos, los más determinantes, los que se conocen, y basado en ellos es como se trabaja en el enfoque de estas posibilidades diagnósticas. Entonces son la inflamación de una patogenia de tipo inmunitario, que tiene una grandísima importancia por, porque es muy dado a que se presenten patologías vasculares secundarias a este tipo de situación. Otro, porque hay una invasión directa de las paredes vasculares. Dentro de esta inflamación de la inmunitaria o de origen inmunitario están estos cuatro subtipos, las que son mediadas por inmunocomplejo, las mediadas por ANCA, las mediadas directamente por anticuerpos y las mediadas por células. Entonces, dentro de las posibles enfermedades están entonces las mediadas por inmunocomplejos, se atribuyen a las inducidas por procesos infecciosos, como por ejemplo con el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, está la púrpura Henoch-Ley, el lupus eritematoso sistémico, la reumatoidea, la inducida por fármacos, la euglobulinemia y la enfermedad de suero. De las cuales, indudablemente, estas inmunocomplejos, las que tienen una gran importancia, pues son estas que están así circundando. Están las mediadas por ANCA. El término ANCA es la presencia de unos anticuerpos que se genera en contra del citoplasma de los neutrófilos. Y dentro de ellas está entonces la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Chuvre-Strauss y la pangitis microbiana. De esas, ahí vamos. Ahora, la mediada por anticuerpos, autoanticuerpos, perdón, está el síndrome de Goodpasture y la enfermedad de Kawasaki. Kawasaki. Gloria Isabela. Ahí. Hola, mujer, ¿cómo le va? Y Muy Sara bien, Jimena de Tancur. Bueno, qué bien. Sara Jimena. Sara Jimena Betancourt. El día. Bueno, voy a mirar. Wow. Juliana, 1, 2, 3, 8. Felipe Daniel Muñoz dijo porque no podía asistir hoy. Bueno, por favor le dice que, pues, pues el tema no es que qué pena no puedo ir, pues es que hay que ir. Es que llama mucho la atención, es un promedio de 8 a 10 personas porque no pueden asistir a las clases. Como muy complicado eso. No, qué maluco. Pues
Bueno, está la mediada por células, que es el rechazo de un alojamiento de órgano, y la inflamatoria intestinal y la vasculitis pues, de tipo paraneoplásico. Las que son por lesiones directas, atribuible a potencialmente a estos microorganismos aniserias, las riquecias, los hongos y los virus. Y hay otras que nunca se ha logrado establecer a qué origen le corresponde, como la arteritis de célula Higgs, la de Takayasu y la poliarteritis de tipo nodoso. Bueno, entonces es determinante en el momento de establecer la posibilidad de una vasculitis y saber, además de la clínica, pues determinar en una forma precisa qué tipo de mecanismo es el que está generando ese proceso de tipo inflamatorio, si es por una lesión que es en forma directa o que si es a través de una reacción de tipo inmunológico, porque pues el tratamiento es totalmente diferente. Y ejemplo, si en un, el hecho de utilizar antiinflamatorios o elementos inmunosupresores sobre todo en una patología vascular de origen autoinmune, pues es lo pertinente, pero si ante la presencia de un microorganismo le vamos a generar un factor de control de respuesta autoinmune, pues lo que vamos a hacer es que no vaya a tener una respuesta adecuada de ese microorganismo y hace que se genere un empeoramiento empeorar pues como de su presentación clínica. Entonces, ante la patogenia de esa vasculitis que no es infecciosa, y sabemos pues que los principales mecanismos inmunológicos que van a iniciar la vasculitis infecciosa es el hecho de que exista depósitos de inmunocomplejos en ese sitio, de que se presente eso que se menciona ahora, los ANCA, que es la presencia de anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos o anticuerpos contra las células endoteliales. En estos complejos inmunes, su participación se resume en primer lugar en la pared de los vasos sanguíneos afectados. Se ha encontrado a través del paso del tiempo y de diferentes tipos de pruebas que se encuentran bastante inmunes y además complemento en el suero de esos pacientes con vasculitis. Se establece que el 10% de las vasculitis cutáneas se deben a una hipersensibilidad a los fármacos por depósitos complejos en los vasos sanguíneos. Y otra es que en las vasculitis asociadas a procesos de tipo viral, como son los virus de la hepatitis B y C, se ha encontrado la presencia de inmunocomplejos circulantes y además en el sitio de la lesión del mismo tipo. Esos anticuerpos anticuerpos contra los neutrófilos, entonces es algo que en muchos pacientes con algunos tipos de patologías de vasos sanguíneos pequeños se encuentra que hay una reacción con los antígenos citoplasmáticos de los neutrófilos, revelando entonces la presencia de unos autoanticuerpos que es citoplasma de los neutrófilos, que es lo que se determina como los ANCA. Bueno, este ANCA es una serie de anticuerpos que está dirigido contra las enzimas presentes en los gránulos de los neutrófilos, como son las granulaciones azurófilas de los neutrófilos, los lisosomas de los monocitos e inclusive a nivel de las células endoteliales. Tiene una forma muy factible de orientar el diagnóstico, de realizarlo, de definirlo, cuando es este tipo de ANCA dirigido a esas granulaciones azurófilas de los neutrófilos. Entonces, estos ANCA se pueden detectar, y a eso me refiero, en suero se pueden detectar, es una ayuda diagnóstica, la cual es asequible a nuestro medio, y en eso nos establece o nos depura posibilidad de ciertos diagnósticos. También se puede hacer por análisis de tipo inmunohistoquímico. Entonces, lo que hacen es, mediante esa inmunofluorescencia se distinguen dos formas de ANCA. Están los C-ANCAs y los P-ANCAs. El hecho de hablar del C-ANCA es el hecho de que se tenga una localización citoplasmática en la tinción, o sea, ahí existen unos antígenos diana como son la kinasa 3, o sea, la PR3,
y es un hecho característico de la granulomatosis de Weber. Entonces, en la solicitud de Los Ángeles determinan que sean CAS positivo. Eso va directamente a que este paciente tiene una granulomatosis de Weber. A diferencia de los PANCA, es porque la localización alrededor de los núcleos. Y el antígeno diana en esos casos es la mieloperoxidasa. Y ese, cuando son PANCA positivos, se establece la gran posibilidad de que ese paciente esté cursando con una polianqueitis microscópica o con un síndrome de Chuvez-Stroh. Entonces, en la hipótesis de mecanismo patogénico de los ANCA, entonces sea que si existe un proceso inmunitario desconocido, entonces está la formación de estos autoanticuerpos, en los cuales, pues, ante el hecho de que se unan o se potencialicen con otro tipo de procesos, pues lo que va a generar es la degranulación de esos gránulos que se encuentran en el citoplasma de los neutrófilos, y lo que hacen es que va a no generar una respuesta adecuada de los neutrófilos, liberando cierto tipo de mediadores químicos para asistir a una respuesta ante las inflamaciones, y hace entonces que ese proceso se dé en una forma evolutiva. Y que potencialmente puede llegar a generar lesión a nivel de las células endoteliales y tener un compromiso, pues, indudablemente, del compromiso de la pared vascular. Hay otros mecanismos, en lo cual los anticuerpos contra las células endoteliales están estimulados por defectos en la regulación inmunitaria, y eso pueden generar como el factor de riesgo a presentar cierto tipo de vasculitis, como es el caso del lupus eritematoso sistémico y la enfermedad de Kawasaki. Julián Andrea Calderón. Perdón. Preciso los que yo llamo. Bueno. Son Juliana Calderón, Laura Zúñiga. Pero muchachos, estoy aquí revisando con la lista. Mariana López. Mariana López, Camilo Reyes. Lenny Muñoz. Lenny. O sea, Lenny ya lleva 4 sesiones en internet. Sara Betancourt. Estefanía Ruiz. Diana Muñoz. Bueno, iba a hacer la pregunta con respecto a esto. Andrea García. Buenos días, doctor. La mujer, una preguntita, si podríamos como acercar.
tema del COVID se ha encontrado un tipo de patología en niños, que es una vasculitis. ¿La ha escuchado? No, señor, la verdad no. No. Bueno, ponga en internet y busque en estos momentos a ver si encuentra algo y si encuentra algo nos dice, para ver si como que nos acercamos un poquito a medida que vamos llegando como a ese tema. Sí, por favor. Bueno, Bueno, listo. Resulta que la forma de hacer la clasificación de estas enfermedades nos permite realizarla de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo que se compromete. Ejemplo, las vasculitis de vasos sanguíneos grandes. Existe dos entidades que llaman la arteritis de la temporal y la arteritis de Takayasu. Vasos de mediano tamaño, como es la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa. Y los vasos pequeños, que es el síndrome de Shure-Stroke, la poliangiitis microscópica, esta vasculitis de crioglobulinemia esencial, la vasculitis leucocástica y la granulomatosis de Wegener. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos a hacer como el comentario de cada una de ellas. En primer lugar, arteritis de células gigantes o arteritis de temporal. Se le llama de temporal porque lo más frecuente es que comprometa la arteria temporal. Es una enfermedad que es muy común en los adultos, donde vamos a encontrar una inflamación que tiene un componente de tipo agudo, crónico, pero está agudizado, o sea, tiene las dos formas histológicamente hablando, y que tiene esto que es la presencia de granulomatosis. Afecta predominantemente las arterias de la cabeza, con más frecuencia y por eso se le llama así, la arteritis de la temporal, pero también puede comprometer arterias vertebrales, inclusive las oftálmicas y la aorta. Y puede llegar por la forma como genera la lesión de daño de la pared de todo el vaso sanguíneo y generar la presencia de aneurismas. Y inclusive cuando hay un compromiso de la arteria oftálmica puede llegar a generar una ceguera en forma permanente. Hay un hecho, es que en esa de compromiso de la arteria temporal, la forma de hacerlo es como en segmentos, no en una forma uniforme. Y que hace que se genere un aspecto como de engrosamientos o de nódulos que hace que se obstruya la luz del vaso sanguíneo. Y eso genera un factor de riesgo a que se den fenómenos de tipo trombótico. Bueno, de esa arteritis de células gigantes o de la temporal hay dos tipos. El más común es donde se da una inflamación que forme granulomas, o sea que hay células de aspecto epitelioide que se distribuyan como en una forma nodular y que inclusive se encuentren células gigantes en ese sitio, que es un hecho característico, además de un infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear. Y esas células gigantes están las de tipo Langas y la de tipo cuerpo extraño. ¿Sí me encontró algo? sí, señor. Hola, ¿qué me encontró? Que se da como Sí, consecuencia, se han dado brotes de la enfermedad de Kawasaki. exacto, la de Kawasaki, listo. Listo, bueno, perfecto. Esa pues, pues lo hago mención porque se ha escuchado en esta temática en algunas regiones, no, eso fue en el continente europeo de la presencia cuando habían lesiones en niños con compromiso del coronavirus, que se generaba como la presentación clínica en forma exclusiva de este tipo de situación, la cual ya veremos más adelante pues en forma detallada, pero es como para que lo tuviéramos como presente. Mariana Duque. Doctor, Hola Mariana, bienvenida. ¿Cómo le fue? muy bien, doctor. Bueno, Mariana, usted habíamos hablado, pero o habían escuchado esto de estas células de tipo Langas y de tipo cuerpo extraño. O sea, son células gigantes.
Y una célula gigante es una célula grande que regularmente tiene aún varios núcleos, pero este subtipo o apellido que diga Langerhans y cuerpo extraño, ¿lo tiene presente? Un poco, sí, doctor. Sí, o si no, búsquelo y nos hace el comentario apenas lo tenga, ¿sí? Bueno, sí. Bueno, resulta que es muy dado que la lámina elástica interna se fragmente. Y la menos frecuente es en la cual realmente no se formen en una forma dogmática granulomas, puede no existir, y existe una panarteritis, o sea, hay compromiso de toda la pared del vaso sanguíneo con un infiltrado que tiene el componente de tipo crónico y el componente de tipo agudo. Y inclusive vamos a encontrar también la presencia de eosinófilos. En ambas formas, en ambos subtipos histológicos, el proceso cicatrizal, o sea, en la forma como termina o el proceso evolutivo de esas lesiones que van aumentando el espesor de la pared y que está llena de una respuesta inflamatoria, sea con granulomas o no, termine haciendo un engrosamiento del colágeno, entonces hace que se posiblemente o potencialmente en esa organización a la arteria se forme como un cordón fibroso, casi que se obstruye en un porcentaje importante o se obstruye toda la luz del vaso sanguíneo. Esta es una imagen histológica en un corte transversal. Esto que estoy señalando es la luz del vaso sanguíneo, en el cual, si nos acordamos, tenga o no tenga contenido sanguíneo en su interior, va a conservar la luz que de una forma redondeada. Aquí esto está colapsado, en la cual esto que estoy señalando es la capa subendotelial y esto es la capa muscular y la serosa adventicia. Y todo esto está comprometido por esta serie de punticos, todo esto es infiltrado, esta capa subendotelial está totalmente ensanchada por un infiltrado denso, difuso, y aquí vemos unos que son de un color anaranjadito, que posiblemente son eosinófilos, y el resto debe ser linfocitos, macrófagos, y la presencia también de neutrófilos. Esto que está señalando aquí es la presencia de células gigantes, que tienen ese componente multinucleado. Veamos esto que estoy bordeando, todo esto es una sola célula, y los núcleos están dispuestos en la periferia. Hecho, que es lo que nos va a decir la compañera ahora, ¿qué quiere decir? Que estos núcleos se encuentren en la periferia, o aquí en esta, que los núcleos se encuentren en el centro de la célula. Se supone o se establece que de acuerdo al aspecto morfológico indica que es un ataque de tipo inmunitario contra algún componente de la pared del vaso sanguíneo, como por ejemplo que pudiera ser a la elastina, pero realmente no se ha logrado establecer cuál es la patogenia de esta enfermedad. Clínicamente es muy raro que se dé en personas menores de 50 años, generalmente comienza con unos síntomas generales, nada determinantes, como es la presencia de sensación de fatigabilidad, fiebre, inclusive hasta pérdida de peso, no hay ningún tipo de localización y hay algo que sí se presenta, que es la presencia de un dolor facial o de cefalea. Al examen físico es posible que encontremos en el recorrido de la arteria temporal, ella se hace como muy manifiesta. Hay personas en las cuales es visible, pero en estos es mucho más manifiesta y se ve el aspecto como de zonas de mayor tamaño que otras. Y si lográramos hacer la palpación, vamos a encontrar que hay unas zonas dolorosas, sobre todo en los sitios donde están engrosadas. Pueden generar síntomas ya muy comprometedores, como es la presencia de diplopía, pérdida de la visión, que puede llegar a ser permanente, y el diagnóstico indudablemente va a depender de la biopsia o la confirmación histológica. Generalmente es una biopsia honorosa, se dice honorosa es una biopsia que sea suficiente, que al menos tenga una longitud mínima de 2 a 3 centímetros, porque es posible que si en el sitio donde toman la biopsia no están esos nódulos y puede no haber mucha representación histológica de una lesión de esas. ¿Están escuchando bien? Muy poquito, doctor. No se está escuchando casi nada. Pero me espera un momentico, yo me cambio de sitio.
¿Están viendo, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces aquí estamos presentando, pues le estaba comentando, pues que es una biopsia que debe ser larga, de más o menos unos 3 centímetros, e inclusive el hecho de que el resultado de la histopatología o el análisis histopatológico no nos muestre los hallazgos esperados, es dado de que deba repetirse este tipo de procedimiento. Aquí vemos una imagen donde está la arteria temporal y aquí vemos que estos son engrosamientos o nódulos que potencialmente el hecho de realizar una palpación a lo largo de este vaso sanguíneo va a presentar la manifestación clínica de dolor. Está la arteritis de Takoyasu, es una inflamación también de tipo granulomatosa, ya es de arterias medianas también y se caracteriza por trastornos de tipo ocular, en la cual existe debilidad de las pulsaciones en los miembros superiores. Y en este caso algo parecido con el anterior, es engrosamientos fibrosos del callado aórtico con oclusión en los orígenes o porciones distales de los vasos sanguíneos que nacen a través de ese callado aórtico. Da mucho más frecuentemente en mujeres después de los 40 años. No se sabe igualmente que el anterior, la patogenia, pero se cree que muy factiblemente sea de origen autoinmune. Imágenes pues, en las cuales estamos este fenómeno de tipo oclusivo en este vaso segmentario. Morfológicamente, pues las lesiones se van a localizar en una forma predominante pues, a nivel de la aorta, pero pues también puede estar comprometido algunas de sus ramas. Y es factible que pueda tener compromisos en otros sitios como arterias coronarias o arterias renales. Morfológicamente, parecido al anterior, es un engrosamiento irregular de la pared aorta y de sus ramas, donde la íntima va a estar arrugada o fruncida, o sea, que tiene este aspecto como indentado. Hay estrechez del vaso sanguíneo porque está totalmente engrosada, entonces por eso se genera que no hay una buena circulación de tipo arterial en las extremidades inferiores y por eso se le dice la enfermedad sin pulso, con los efectos que va a tener a largo plazo de lesiones de tipo isquémico distalmente. Inicialmente, es de esperarse que va a haber un infiltrado inflamatorio, pero hay un hecho característico ahí, que ese infiltrado se va a localizar en la capa adventicia y que sus centros en ese sitio que compromete los vasovasos, que son los que van a generar esa función de nutrición de la pared del vaso sanguíneo. Bueno, y luego, pues entonces se va a presentar lesiones necróticas de la focal, perdón, necrosis focales de la capa media, hecho a consecuencia de la no adecuada irrigación por los vasovasos. Se van a formar gránulos, gránulos que van a dar esa estructura de granulomas llenos de células epitelioides. Bueno, y en último momento se termina dando un aspecto de fibrosis o cicatrización de tipo colágeno que compromete todas las capas y además pues, perpetúa esa respuesta inflamatoria de tipo crónico. La imagen pues de una magnificada de parte de la pared del vaso sanguíneo, donde esto es la capa muscular y vemos todo este componente de infocito que se encuentra en ese sitio. Como complicaciones, que vaya a generarse una insuficiencia de la válvula aórtica por dilatación de la raíz de la aorta, que se dé un infarto agudo del miocardio por estrechez de las coronarias secundarias a este proceso, que se dé un cor pulmonale o una hipertensión pulmonar, en los casos pues, que exista el compromiso de este órgano. Clínicamente, dentro de las presentaciones clínicas destacadas, la debilidad de las pulsaciones, el hecho de que se genere un descenso de la tensión arterial en miembros superiores o a consecuencia de este no riego adecuado, que se genere enfriamiento, parestesias, hechos de hipertensión arterial. Y dentro de otras formas pues, de presentarse, efectos de tipo visual, hemorragia retiniana, la posible ceguera, puede llegar a presentar hemiparesias o la presencia de déficits neurológicos como el de mareos o debilidades focales. Está la PAN, o sea, la poliarteritis nodosa,
que también es un tipo de vasculitis que es sistémico porque genera compromisos extensos de los vasos sanguíneos, pero a excepción de los capilares, vénulas y arteriolas. Es dado que en los casos característicos exista un compromiso a nivel de vísceras y de parénquima renal. En la presentación clínica se genera pues a través de esta posible isquemia o infarto que va a haber en los tejidos. Morfológicamente vamos a encontrar una infección, pero una inflamación necrosante transmural de las arterias de mediano o pequeño tamaño que va a comprometer pues, lo que les mencionaba, vísceras y parénquima renal y que respeta la circulación pulmonar. En ellas regularmente compromete una porción no más de la circunferencia de los vasos, sobre todo en los sitios donde está estableciendo como la ramificación de estos vasos sanguíneos. Y es dado que se pueda generar también un debilitamiento de la pared y terminará siendo un aneurisma. Bueno, morfológicamente, entonces vamos a tener una etapa aguda donde hay una inflamación de toda la pared, con la presencia de neutrófilos, eosinófilos, células de respuesta de tipo crónico, donde va a haber necrosis fibrinoide. Después ese infiltrado va a desaparecer y se sustituye, como hemos mencionado en las dos anteriores, por un proceso de tipo cicatrizal, en lo cual se manifiesta porque hay una sobreexageración sobre todo de matriz extracelular, se engruesa esa pared y se puede generar el engrosamiento y el déficit de tipo nutricional, inclusive extenderse hasta la adventicia. De lo más característico es que también se dé una PAN. Y que puede estar en todas las fases en el mismo vaso, o sea, que tenga un componente de tipo agudo, un componente de tipo crónico y un componente de tipo cicatrizal. Bueno, dentro del curso clínico, pues la evolución puede ir de un componente de tipo agudo, subagudo, crónico y puede ser remitente con periodos asintomáticos. Sabemos entonces que se presenta en adultos jóvenes, en algunos niños y es muy poco esperado a que se presente en personas mayores. Y dentro de la presentación clínica, la presencia de pérdida de peso, un paciente que está con hipertensión, con dolor abdominal, la presencia de dolores musculares, que puede haber compromiso de tipo renal hallado en análisis paraclínico, pero que no hay un proceso de tipo infeccioso, que puede pues tener fiebre, pues que no se sabe pues el origen de ella en el momento. El diagnóstico, pues una biopsia de los vasos comprometidos, que puede hacer sobre todo las lesiones que se encuentran con ese aspecto de tipo nodular y otro tipo de ayudas paraclínicas como es análisis de vasos sanguíneos, como es las angiografías. Bueno, está la enfermedad de Kawasaki, pues a lo que estamos haciendo pues ahorita como un comentario. Ella con frecuencia, el tema complejo de ella es que compromete con mucha frecuencia las arterias coronarias. Se habla de un porcentaje muy importante, que esos pacientes son menores de 4 años y que la principal causa de una cardiopatía no congénita, sino de tipo adquirida en niños, y se habla de estas dos regiones, pues es en los sitios donde con mayor frecuencia, digamos, se ha encontrado o donde tiene una incidencia mucho, mucho más alta. Sí. Dígame. Ya busqué. Cuéntenos. Bueno, las células gigantes de tipo Langerhans también se conocen como de tipo inmune y como usted decía, tienen los núcleos dispuestos en forma de herradura en la periferia. Y las otras, que son las células gigantes de reacción a cuerpo extraño, al contrario, los núcleos están dispuestos irregularmente. Listo, perfecto, y eso, muy bien. Entonces son núcleos que cuentan la periferia y también dicen que parece como si fuera un collar de perlas. Es una forma también de llamarlas algunos autores.
Y entonces las de cuerpo extraño es porque los núcleos se encuentran en la parte central. Y es un hecho que le puede generar, pues como gran responsabilidad, pues al patólogo, pero que puede ser parte de interpretación, pues de la persona que está responsable de hacer este análisis, terminar de enfocar el diagnóstico ante la forma como le hacen referencia de la presencia de estas células gigantes. Listo, mujer, muchísimas gracias. Bueno, esta enfermedad de Kawasaki se asocia con un síndrome mucocutáneo adenopático, es la presencia de adenopatías, en la cual es una enfermedad aguda y autolimitante que se presenta con fiebre, eritema, erosiones conjuntivales, la presencia de edema en extremidades superiores e inferiores, sobre todo pues en las palmas y en las plantas, con un exantema como nos está mostrando la imagen, eso se llama un exantema cutáneo y que además está cursando con adenopatías cervicales. Patogénicamente, entonces, dentro de la hipótesis es que es un defecto de inmunoregulación que se caracteriza porque hay activación de los linfocitos T, de los macrófagos. Ellos generan la liberación indudablemente de mediadores químicos de la inflamación como son citocinas y se genera una hiperactividad policlonal de células B y eso da la factibilidad de formación de autoanticuerpos contra las células endoteliares y de las fibras musculares y va a terminar haciendo este tipo de proceso inflamatorio. Morfológicamente se va a encontrar una necrosis que es amplia y significativa de todo el espesor de la pared vascular. No es de esperarse que en esa necrosis haya mucha respuesta de tipo inflamatorio y es posible que pueda tener una resolución completa o que sea pues también coayudada por el manejo que se le está dando. Y el hecho de que comprometa toda la pared, pues se da la posibilidad de que se formen de pronto aneurismas o que se presente, por ejemplo, el fenómeno de trombótico adicionado a ese sitio y eso termina siendo un infarto agudo del miocardio, que es la causa pues, final establecida pues, en este tipo de pacientes. Dentro de las secuelas cardiovasculares es que puede tener compromiso, o al tener compromiso las arterias coronarias, pues de que vaya a haber un proceso inflamatorio que tenga un comportamiento asintomático, que genere el hecho de hacer remanentes sanguíneos en ese sitio, o que se formen lo que mencionamos hace un momento, la presencia de los aneurismas. Bueno, la poliangitis microscópica compromete generalmente lo que son arterias, capilares y vénulas. No es lo usual que comprometa las arterias de mayor tamaño. También se le llama poliarteritis microscópica o lo que es la vasculitis leucocitoclástica, hecho que hace que generalmente presente, de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo, que sean sitios superficiales, o sea que tenga compromiso a nivel de la piel. La vasculitis entonces se manifiesta por esto, por unas púrpuras que son palpables, y es lo que llaman la vasculitis leucocitoclástica, que ya vamos a ver. Existe la presencia de los ANCA positivos en la mayoría de estos casos. Entonces las lesiones se encuentran en piel, importante, se puede encontrar en órganos internos como es el pulmón, el cerebro, corazón, sistema digestivo, riñones y tejidos musculares, o sea, en cualquier sitio donde está la presencia de capilares o de arteriolas. Inclusive a nivel pues, de los riñones que puede darse una glomerulonefritis de tipo necrotizante. Morfológicamente vamos a encontrar entonces unas lesiones similares a lo que llamamos a la PAN, pero en esta es en la cual las arterias musculares están respetadas. Y aunque pueda tener un ligero pues, semejanza con esta granulomatosis, el tema es que esa granulomatosis siempre existe este componente tipo granulomatoso, en cambio en esta no lo existe. Bueno, es dado que puedan existir inmunoglobulinas de componentes en la piel, hecho que hace que favorezca pues, hacia el enfoque diagnóstico de este sitio. Dentro de las posibles manifestaciones clínicas es el hecho de que se presenten lesiones cutáneas, pues como habíamos mencionado, y dado que pues, en estos pacientes lo más
frecuente, o sea, dentro de ellas es que sea un tipo de peanca y que más o menos la mitad de los pacientes lo van a tener. Vamos a encontrar posiblemente por el daño renal la presencia de hematuria y la filtración glomerular alterada, o sea, a través de una proteinuria. La presencia de hemoptisis cuando hay compromiso del sistema respiratorio o la presencia de hemorragias intestinales cuando hay compromiso del sistema digestivo o del dolor a nivel de los músculos cuando existe compromiso en este sitio. Bueno, esta granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrotizante que tiene una triada que es muy dada como en adultos de sobre los 30 hasta los 40 años. Por alguna razón se ha establecido que es un factor como condicionante en cierta forma, que es este tipo de personas migratorias que están como en determinadas regiones por un tiempo de acuerdo a su actividad laboral, como por ejemplo cuando se mencionaba en otro momento en las épocas de cosechas en nuestro país, que hacen que las personas van migrando de acuerdo como a los sitios donde hay trabajo. Esta granulomatosis tiene esta triada y que regularmente esa triada va en esa forma evolutiva, que regularmente comienza con manifestaciones como aparentemente de un estado de tipo gripal, dando la sensación como si este paciente tiene alteraciones en la cavidad nasal, que por ejemplo hay la presencia de rinorrea, con algunos tipos de síntomas generales, y que eso evolutivamente pues, va a terminar en otro tema, que es dando esto que son los granulomas necrotizantes, que inicialmente se van a presentar en la vía aérea superior, en forma, digamos, como secuencial. Primero va como la cavidad nasal, luego los senos paranasales, posiblemente a nivel de la cavidad oral y potencialmente pues, se puede hacer extensión hasta los conductos auditivos. Luego continúa con un compromiso que posiblemente va a ser a nivel del parénquima pulmonar, donde se genera esa vasculitis también necrotizante en los vasos que le pertenecen, que son los de mediano tamaño y pequeños, como son arterias, arteriolas, capilares y vénulas. Y evolutivamente estos pacientes, si no hay un diagnóstico oportuno o un diagnóstico adecuado, terminan haciendo esto. Nefropatías, en las cuales lo que se genera es una glomerulonefritis focal o necrotizante, en la cual pueden encontrarse una característica histológica que se llaman semilunas y que esa sea, en última instancia, la causa de muerte de estos pacientes. Entonces, las lesiones van, el paciente que está como en un estado como estado gripal, posiblemente una sinusitis, es posible que el paciente consulte en varias oportunidades porque realmente no se siente bien, y que si hacemos un examen juicioso de cavidad nasal, vamos a encontrar que eso tiene lesiones necrotizantes en ese sitio. Superficies que están de color negruzco, que posiblemente están sobrelevantadas y que se están formando la presencia de granulomas, que van acompañadas de vasculitis y se puedan encontrar, así como hemos mencionado, en estos sitios. Y en los pulmones, en focos, la presencia de estos granulomas que van a confluir, o sea, se van uno con otros y van a formar nódulos que pueden llegar a generar esto que es una cavitación, eso que es más o menos semejante a lo que vimos en patología de tipo pulmonar en el caso concreto de la tuberculosis. No algo que sea parte de un diagnóstico diferencial, sino el aspecto. Microscópicamente vamos a encontrar que hay necrosis, la presencia de células plasmáticas, de macrófagos, de células gigantes, la presencia de estos granulomas, los cuales está conformado por linfocitos, por gigantes alrededor y por células de tipo epiteliales, y que hacen confluencia, generan necrosis y terminan haciendo la cavitación. Las lesiones renales son de dos tipos. Una, la forma leve o precoz, donde hay una proliferación focal aguda, hay algunos glomérulos necrotizados, se pueden generar fenómenos trombóticos aislados en las asas glomerulares. Y en las lesiones avanzadas puede haber ya necrosis difusa, proliferación de lo que mencionamos de semilunas, que se va a caracterizar por un tipo específico de glomerulonefritis y evoluciona a una insuficiencia renal en la cual el paciente pues fallece. Miguel Ángel Cabrera. Cuénteme, doctor.
Esa imagen. Sí, doctor. ¿Qué le llama la atención ahí? Doctor, qué pena, no le entendí. ¿Me puede repetir? ¿Qué le llama la atención en esa imagen? Que tiene esas células gigantes, tipo Langerhans, que tiene una inflamación, pues que tiene un infiltrado inflamatorio importante. Que un infiltrado inflamatorio importante y la presencia de células gigantes. Que esas células gigantes están dispuestas alrededor, o sea, periférico, como dicen popularmente, que parece un collar. ¿Y a eso a qué hace referencia, Miguel Ángel? ¿A qué tipo de célula gigante es? A la célula tipo Langerhans. No de cuerpo extraño, sino la Langerhans. De tipo Langerhans. Exactamente, bueno, gracias. Bueno, clínicamente es más de sexo masculino, entre más o menos por ahí de los 35 a 45 años de edad, donde es un paciente que pueda presentar la mayor cantidad de las veces una sinusitis, que posteriormente evolucione a hacer lesiones a nivel de la cavidad oral con la presencia de úlceras, que también termina siendo una neumonitis, que es muy persistente con impulsos bilaterales de aspecto nodular y que posiblemente genere cavitación, y que en última instancia termina siendo una insuficiencia renal. Puede haber otras manifestaciones, como por ejemplo la presencia de exantemas, que son esas máculas eritematosas sobre superficies corporales, la presencia muscular o de articulaciones, una mononeuritis, inclusive pues también de esperarse la presencia de fiebre. Este síndrome de Church-Strauss son lesiones vasculares que pueden ser idénticas a las de la poliarteritis nodosa clásica y poliarteritis microscópica, van a cursar con rinitis alérgica, con asma bronquial y con eosinofilia. Bueno, esta imagen pues está como borrosita, no va pues como al tema. El síndrome de Church-Strauss se caracteriza por la presencia de granulomas intra y extravasculares que se localizan en el pulmón, el corazón, en el vaso, en nervios periféricos y en la piel. Y un 70% de estos pacientes son ANCA positivos. Bueno, esta tromboangeitis obliterante, o lo que llaman la enfermedad de Werger, tiene una gran importancia, es frecuente, es esperada que suceda. Es una enfermedad de origen nosocomial que lo que conduce es a que se genere una insuficiencia grave, en la cual se caracteriza por una inflamación que tiene un componente crónico y también de componente agudo, igualmente por segmentos. Y la parte compleja de ellas que muy factiblemente va a generar fenómenos óticos en esas arterias, en las arterias de mediano tamaño y sobre todo este sitio anátomo, lo que son las tibiales y las radiales, sobre todo las tibiales, y genera esto que se llama de Werger. Es una entidad que comienza a generar lesiones en una etapa pues, sobre esa edad que está contando ahí, sobre los 35 años, y que evolutivamente sigue generando lesión hasta que llega un momento en que genera una necrosis isquémica de la extremidad inferior y termina haciendo necesariamente amputación. Se relaciona directamente con esto, con el cigarrillo, y es uno de los factores más constantes de este tipo de patologías. Y en ello lo que sucede es que la mayoría de estos pacientes muestran hipersensibilidad a la inyección intradérmica de extractos del tabaco. Por eso se establece pues, que tenga un condicionamiento muy perteneciente a esa relación. Morfológicamente se caracteriza entonces por una vasculitis que es aguda, crónica, segmentaria de estas arterias. En especial, pues, sobre todo las inferiores. Hay compromiso de toda la pared del vaso, causando trombosis de la luz. Y ese trombo puede contener abscesos pequeñitos. Ese proceso se puede extender inclusive hacia otro tipo de estructuras vasculares, como son las venas, inclusive terminaciones de tipo nervioso, comprometer pues indudablemente todo lo que es el paquete vasculonervioso. Y eso termina siendo un cicatrizal, o sea, de tipo fibroso.
Esas son imágenes donde está mostrando, esto era un vaso sanguíneo, el cual aquí en el centro, esto es puro componente, esto que estoy poniendo, un componente de tipo trombótico, donde hay hematíes, esto es material fibrinoide y la presencia de células dentro de él. Y toda la respuesta que hay en toda la pared, desde la capa adventicia hasta la capa íntima. Clínicamente se va a encontrar alteraciones como la sensibilidad al frío, eso que llaman la claudicación intermitente. Manuel Castaño. Doctor, Hola Manuel. ¿Usted ha escuchado eso de la claudicación intermitente? no señor, No, busquémosla. ya la busco, doctor. Listo, por favor. Ay, venga, por ahí hay alguien que me está averiguando algo y no me dijo. Ja, yo me acordé ahorita. Ahorita me acuerdo quién fue. ¿Quién tenía algo pendiente por informarnos? No, doctor, yo creo que sí le dijeron. Mariana con lo de las células gigantes Las células gigantes. y García con lo de con lo de la enfermedad del COVID y la otra. Yo tenía otro. No, no me acuerdo. Bueno, listo. ¿Qué te paciente esto que está mostrando? Este efecto gangrenoso que empieza con las lesiones muy distales, donde a nivel de los pulpejos terminan haciendo lesiones ulcerosas y en esto, amputación. Y ahí, con el cigarrillito. Doctor, yo tenía una pregunta. Doctor, Listo. doctor, la claudicación intermitente es el dolor como por un calambre en la pierna y esto se debe a un flujo sanguíneo insuficiente en los músculos de las piernas, por ejemplo, por una aterosclerosis. Exacto. Es el paciente que camina y tiene una aterosclerosis pesada y comienza a generar un dolor muscular. Y ese dolor muscular es a consecuencia de no adecuada cantidad de oxígeno que están necesitando los músculos esqueléticos de esa zona, de esa pierna, porque hace obstrucción de los vasos sanguíneos y empieza a doler, el paciente tiene que parar. Y entonces para y se le alivian los síntomas. Y hace ejercicio y vuelve y le duele. Eso es lo que llama claudicación intermitente. Muchas gracias, Joan Manuel. ¿Quién iba a decir algo? Doctor, yo iba a preguntar que, porque dicen que esta trombongitis obliterante es de origen nosocomial. ¿Por qué el término nosocomial? Sí. Porque se encuentra que hay unos predisponentes, pero no que una entidad establecida como tal, y que depende como de diferentes tipos de situaciones. Ah, listo, doctor. Bueno. Ay, esto se acabó. Uy, qué horror. Uy, no puede ser. Doctor, yo también creo que dirá que es de origen nosocomial porque pues todas esas vasculitis son infecciosas y pues nosocomiales como que dan en los hospitales, ¿no? La infección nosocomial que se da a nivel intrahospitalario, sí, digamos eso, que son lesiones que son adquiridas, pero que no se sabe exactamente como un factor etiopatogénico, pero que hay condiciones concomitantes. Por ejemplo, lo que mencionaba en este caso, que es el acto de fumar. Y eso que se adquiere en los hospitales es por el factor de riesgo y pues en esa forma más concreta, cuando hay procesos de tipo infeccioso, entonces se le habla de una infección nosocomial, que estadísticamente o por epidemiología se establece que más frecuente es que serían tales microorganismos los que se adquieren a nivel de las instituciones y que varía dependiendo como el tipo de órgano que comprometa, inclusive las edades, se hace una forma como muy amplia y que eso es muy necesario y nos ayuda mucho pues para establecer que ese proceso que está adquiriendo el paciente, que es de tipo nosocomial y que no siempre es fácil aislarlo, nos hace permitir orientarnos hacia un proceso de tipo ya más definido o más concreto. No, muchachos, esto se acabó. Entonces, entonces, ¿qué? ¿Nos vemos el miércoles o qué? Sí.
Ya se me Sí, acabó el señor. tema. Muy horrible, no felices. Que no tengan que escuchar. Valentina Castro, Dígame, doctor. ¿cómo le va? Bien, gracias, ¿y a usted? ¿No le parece muy bacano? No, pues, Diga sí. Sí, pues para repasar, sí, concreto. ¿Ah? para No, repasar. de no tenerme que escuchar ni ver más en estos momentos. Pues diga sí, ya. Bueno, doctor, Diga, que sí, doctor. bueno, bueno. Santiago, ay no, John Andrés Díaz. Hola, doctor. Hola, John. Muy complejo ese término de la vasculitis, no, no, nada, simple, ahí sí es de memorizar algunas cosas, es de memorizar, y lo que vimos anteriormente, la patología vascular neoplásica, tampoco es complejo, pues, ¿cierto? No, No es complejo, ¿te pero parece? sí un poquito extenso, pero Sí, es de leer, listo. ¿Algún comentario, John? no, señor. ¿Ninguno? No, listo. Juliana Durán, Doctor, yo sí tenía una pregunta. Doctor, dígame. Sí, dígame. Casi todas estas patologías que nos nombró ahorita, todas terminan como en cicatrización y en fibrosis, ¿cierto? Sí, sí, Pues sí, causando estenosis en todas las arterias y algunas en de más calibre y todo, y pues reduciendo el riesgo, muchos en los riñones y en otras vísceras, ¿cierto? Entonces, estos sí. pacientes que normalmente llegan y mueren al poco tiempo o hacen, o sea, ¿cuál es la supervivencia de ellos? Porque pues esto, Sí, pues, es complejo. Una paciente con una vasculitis es complejo. Hay hechos en eso. El hecho de que ya esté una cicatriz, eso ya es irreversible. La viabilidad no de alivio completo va a depender como de la integridad de los vasos sanguíneos de ese paciente, que haya hecho por la formación global de esa lesión y que se genere una neovascularización, o sea, circulación colateral. Otro, las deficiencias que van a esperarse que sucedan en ese sitio. Y el diagnóstico. Pero hay lesiones, por ejemplo, lo que le comentaba en la enfermedad de Werger, cuando ya hay compromiso renal, el paciente está condenado a morirse. Y es de esperarse, pues tal vez no es lo más del diario, pero sí de pacientes en los cuales tienen antecedentes que llevan 2 meses consultando por eso. Y hizo compromiso pulmonar, en poco tiempo el compromiso renal y el paciente se muere. Hay lesiones que son significativas. Hay una que era esta, la que les mencionaba, que la presentación clínica es muy de piel, que la vasculitis leucocitoclástica, esas regularmente sí tienen manejo. Y con antiinflamatorios es muy dado a que haya una buena resolución de este tipo de situaciones. El hecho de comprometer vasos sanguíneos pequeños, pues hace que, digamos, uno es que las manifestaciones pueden ser más tempranas. Y otro es por ese mismo, pues que por ese hecho, pues genere la gran posibilidad de tener un diagnóstico oportuno y que se genere realmente remisión de eso. Entonces va a depender del grado de compromiso y del órgano comprometido. Por ejemplo, lo que mencionamos en los niños con compromiso coronario, no, pues terminan, pues regularmente se mueren y el diagnóstico se hace post-mortem, ¿cierto? Y que es la parte más difícil como de eso. Pero sí, que en estos procesos vasculares siempre hay una resolución en forma de cicatriz, generando cordones fibrosos. Sí, es totalmente cierto que no deja de ser expectante los factores que pueda tener este paciente de ahí en adelante. Bueno, muchachos, entonces, ¿algo adicional, algo más para comentar? doctor, usted me estaba llamando. ¿Cómo, Juliana? Ah, sí. Ay, Juliana, ya me olvidó. Ah, bueno, doctor. Feliz día. No, venga, no se vaya. No, no se vaya. No, aquí estoy. Bueno, algo a comentar con respecto a, quedamos entonces que el examen es patología vascular, ¿cierto? Sí, solo patología vascular. Nosotros no dejamos nada pendiente del bloque anterior.
yo hablo con Felipe para que me acuerde y yo revise lo que tenemos de notas previas para eso pues incluirlo pues dentro de la evaluación. Entonces el miércoles nos vamos a ver donde yo voy a hacer una introducción con respecto a las patologías del sistema linfoide, sobre todo pues de los órganos linfoides, como es el ganglio linfático, el vaso y el timo, y los linfocitos asociados de las mucosas, lo que es el MALT, pues mucosas bronquiales, urinarias, digestivas, de conductos, y bueno, un componente de introducción a eso, para que pues ya el resto pues del tiempo, pues bueno, de todas maneras hay una época de este viernes a domingo, lunes y martes, pues de receso pues que nos permite, pues, o a ustedes les permite como tener un poquito de autodisciplina pues para prepararse para el examen próximo que no pues va a tener muy buenos resultados, pues, al menos con patología no es muy extensa, la temática que tenemos y no es compleja, pues solamente esta de vasculitis, que es un poquito más de memoria, pues hay que utilizar un poquito más de memoria ese y aprender, a diferencia de otros aspectos, otras patologías, que sí son como de racionalizarlas y comprenderlas. Estas es algunas de memorizar y vamos a tener muy buen resultado. Yo regularmente espero en promedio en mi materia un promedio de 4 o 5. Bueno, muchachos, entonces quedamos así, ¿no? Nos vemos Doctor, el miércoles. en cuanto a la participación de lo del laboratorio, ¿qué? A la participación de ir al laboratorio. Sí, o sea, a mí me gustaría porque ya quiero ver algo práctico. Listo, Entonces, listo. pues, O sea, me voy con que vamos por ahí unos 3 o 4 para que hagamos como todo el montaje. Y la verdad que es una actividad que, pues, al menos de como de salir y de pronto a una institución o cosas de esas, es una actividad agradable, listo. La idea es que la hagamos no esta semana que viene, porque ustedes están pues como metidos pues en el tema de la preparación del examen. Entonces, la otra semana podría ser, buscamos el espacio, que puede ser, por ejemplo, el lunes. Después del examen podría ser, si ustedes quieren, podría ser el lunes en la tarde. Es una posibilidad, o si no, en una de las tardes o terminando una mañana con 2 horitas, que vamos, sería una actividad interesante. Entonces, listo, Camilo, bienvenido y por ahí otros 3 compañeros que podamos hacer esta actividad. Perfecto, muchas gracias. listo, doctor, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos hablando para cuadrar la ida. Perfecto, Camilo. Yo creo que después del lunes sería, pues Listo, mejor. exacto. Este lunes de noche. Sí, Listo. señor. Listo, doctor. Listo, muchachos. Gracias. Felipe, ¿algún comentario adicional? A ver, yo no he revisado bien eso, pero de todas maneras de las actividades que se hicieron intraclase las voy a juntar y a resumir y de ellas sacamos a ver qué porcentaje podemos incluir en el examen. Pero tengo que revisar para responderle pues en una forma concreta. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Bueno, Felipe, perfecto. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Melissa. Hasta luego, Hasta luego, Fernanda. doctor, que tenga buen día. Chao, yo Manuel. Chao, Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, doctor, gracias. Hasta luego, Santiago, Laura. Hasta luego, profe, Hasta muchas luego, gracias. Valentina, Catalina, Alejandro, muchas gracias, Claudia. Hasta luego, Yuri, Viviana. Muchísimas gracias. Doctor, no se le olvide lo de mi pregunta, porfa. Ay, sí, no, yo creo que ya. Ya lo Pues hice. ya me miré y nada, doctor. ¿El viernes? ¿Qué? Ay, no, espere, ya voy a mirar, pero yo pienso que sí, que yo ya lo hice dentro de... Ya lo va a revisar.